En la Edad Media, si escuchabas la palabra ogro, no pensabas en un simpático ser verde que vivía en un pantano y que tenía como amigo a un burro. ¿Verdad, burro? Nones. Porque si esta historia estuviera ambientada en el entorno de esta narración, lamentablemente hubiese sido comido por Shrek como burro a la parrilla. Y es que, para la gente de aquella época, un ogro no era un ogro amable, ni un disfraz barato de Halloween. Era la pesadilla hecha carne. Un gigante horrendo, desproporcionado, con dientes como cuchillos y hambre insaciable por carne humana. Si te portas mal, el ogro te va a comer. ¿El plato favorito? Niños. Sí, exactamente. Tus hijos. Así de fuerte era la fama. Imagina esto. Vives en una aldea perdida en Europa, en la Edad Media. No hay Netflix, no hay memes de gatitos. Solo la oscuridad del bosque, los lobos aullando. De repente, escuchas un crujido entre los árboles. ¿Qué es? ¿Un oso? ¿Un bandido? ¿O un ogro gigante que viene a arrancarte la puerta para llevarse a tu hijo como si fuera snack de medianoche? Hoy en día, cuando te dicen «cuidado con el ogro», piensas en tu tío el enojado. Pero en aquel entonces, la palabra ogro era sinónimo de muerte segura. ¿Te portabas mal? Vendrá el ogro a comerte. Pues los vecinos te señalaban y decían, ese terminará en la olla de un ogro. Básicamente, el ogro era el Thanos medieval, el malo definitivo que usaban para asustar a todos. Pero espera, ¿de dónde sale todo este rollo del ogro? ¿Quién fue el genio que dijo, sí, inventemos un monstruo que se come niños? Eso sonará creíble. El mito del ogro aparece en varias culturas europeas, sobre todo en Francia, Italia y España. En los cuentos medievales, los ogros eran descritos como seres enormes, deformes, torpes, pero increíblemente fuertes y crueles. No se escondían como los trolls en las montañas, no, los ogros iban directo al grano. Querían carne humana. Punto. De hecho, la palabra ogro viene del francés antiguo ogre, y algunos creen que se conecta con el Orcus de la mitología romana, un dios del inframundo que castigaba a los muertos. O sea, la mala reputación ya venía de fábrica. ¿De veras? De veritas. Y claro, los padres medievales eran auténticos maestros del terror psicológico. Hoy en día, a un niño le dices, duérmete o no tendrás wifi. En el siglo XIII les decían, duérmete o viene un ogro y te arranca la cabeza. Dormían rapidísimo. Duérmase mi niño, duérmaseme ya. Piensa en esto. Europa medieval, caminos oscuros entre bosques gigantescos, casi sin aldeas en kilómetros. Los viajeros que se perdían en la noche escuchaban ruidos extraños, ramas que crujían, animales salvajes, aullidos. Y como no había razón para explicar que era un lobo, la gente decía, ahí está un ogro, esperándome detrás de esos árboles. Y así, poco a poco, el mito se fue alimentando, porque en realidad, ¿qué más ibas a pensar? El ogro era la forma de ponerle cara al miedo. Una cara fea, gigante y con halitosis, pero una cara al fin. Tu mal aliento seguro los desmaya. Hasta ahora suena como mito de pueblos, ¿no? Pero la cosa se pone interesante cuando los ogros empiezan a colarse en los cuentos que todos conocemos. Por ejemplo, Pulgarcito, ese cuento francés del siglo XVII, donde un ogro se dedica a cazar niños para comérselos. Sí, tal cual. Ahí el ogro quería filete de infante para la cena. Y luego está Caperucita Roja. Dependiendo de la versión de cada país, el lobo feroz no siempre era un lobo. ¿Qué? En algunos relatos orales se hablaba de un ogro. Lo curioso es que estos cuentos fueron recopilados por autores como Perrault o los hermanos Grimm, y todos tenían algo en común. El ogro siempre representaba el miedo más básico. Era la excusa perfecta para meter tensión. Es como en las películas de terror actuales.
Siempre hay un monstruo, aunque no sepamos qué es. En ese entonces, ese papel lo tenía el ogro. Pero en esencia es lo mismo: inventar un monstruo para proyectar los miedos colectivos. Y hablando de miedos colectivos, hay una parte brutal en Pulgarcito que casi nunca se cuenta. Resulta que el ogro tenía botas mágicas que le permitían recorrer enormes distancias. ¿Y qué hacía con ese superpoder? Pues perseguir niños más rápido para comérselos. Así, poco a poco, los ogros se convirtieron en los villanos oficiales de los cuentos europeos. Siempre grandes, feos, hambrientos y con cero habilidades sociales. Ya vimos que los ogros eran villanos de cuentos, pero la cosa no era solo para entretener. Los ogros también funcionaban como herramienta de control social. Piénsalo, en una Europa medieval donde la Iglesia y los reyes querían mantener a la gente bajo control, ¿qué mejor que un monstruo gigante y devorador de niños para mantenerte obediente? No obedecías a tu señor feudal, quizá termines en la olla del ogro. Te rebelabas contra las leyes. Lo interesante es que incluso dentro de las crónicas medievales se usaba la palabra ogro o equivalentes para referirse a enemigos políticos o sociales. Básicamente, era la manera medieval de decir: ese tipo es un monstruo, no confíes en él. Así que, más allá del miedo infantil, el ogro también era un arma propagandística, una excusa perfecta para mantener a la gente bajo la narrativa oficial. En resumen, el ogro fue el mejor influencer medieval. No tenía TikTok, no tenía Instagram, pero todo el mundo hablaba de él, y con miedo. Con el paso de los siglos, los ogros empezaron a cambiar. No porque la gente dejara de tener miedo, sino porque las historias se fueron suavizando. En la Edad Media eran símbolo de terror absoluto. Gigantes crueles que devoraban hombres y mujeres como si fueran pan tieso de medianoche. Pero al llegar la modernidad, los cuentos se adaptaron al público infantil y el ogro pasó de ser un monstruo de pesadilla a un personaje casi caricaturesco. Un ogro gruñón, pero con corazón, que en vez de comerse niños, se enamora de una princesa, canta canciones de Smash Mouth y termina siendo el héroe. Tremendo lavado de imagen. Pero, ojo, no fue casualidad. El ogro moderno refleja otra cosa: cómo cambiaron nuestros miedos. Antes, la sociedad necesitaba monstruos para asustar a los niños. Hoy preferimos monstruos que nos hagan reír. Admitámoslo, si el ogro original viera a Shrek, se indignaría. Seguro diría: ¿en serio? ¿Después de siglos de aterrorizar pueblos? ¿Has oído la frase dulce como un ogro? Ya me imagino al ogro antiguo, viendo una animación moderna. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Y aquí viene la gran pregunta: ¿existieron realmente los ogros? La respuesta más lógica es que no. No hay huesos gigantes, no hay pruebas arqueológicas, no hay ADN escondido en cuevas que diga: sí, este era un ogro comedor de humanos. Lo más probable es que fueran tres cosas mezcladas. 1. Gente diferente, personas con gigantismo, deformidades o simplemente que no encajaban en la sociedad. 2. Fenómenos naturales malinterpretados, sombras en los bosques, ruidos en la noche, formaciones rocosas extrañas. 3. Miedo colectivo convertido en mito. Cuando no entiendes algo, inventas un monstruo para darle sentido. Y el ogro era perfecto para eso. Algunos creen que los ogros podrían ser recuerdos distorsionados de criaturas prehistóricas. Tal vez los humanos medievales encontraron huesos de mamuts o de grandes animales y dijeron: aquí está la prueba, eran ogros. Hoy hacemos lo mismo, pero con aliens. Vemos una luz rara en el cielo y decimos: es un ovni. Antes veían un hueso enorme y decían: es un ogro. Entonces, ¿son reales los ogros? Quizá no en carne y hueso,
pero en la imaginación y leyendas han sido tan reales como cualquier criatura que haya caminado sobre la tierra. Y si lo piensas bien, todavía viven. No en cuevas ni en bosques oscuros, sino en nuestra cultura, en cuentos, películas, memes y hasta musicales. Caballo que más le trote, le mando una burra. Más. Y esta fue la aventura de hoy. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el próximo video.